Listo, pues muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ulises Flores. Perdón. Discúlpame, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Comprendemos que hay un poco de demora en el inicio de esta mesa, bueno, pero es comprensible. Solamente de forma muy breve vamos a hacer una breve presentación de Ulises y sobre el proyecto. Ulises Flores es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo México, y actualmente cursa el doctorado en Políticas Públicas del CIDE. Entre sus temas de interés se encuentran las metodologías y análisis de las políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas y corrupción, así como métodos cuantitativos. Tiene diversas publicaciones en revistas y arbitradas, y también ha realizado colaboraciones en proyectos con el IFAI, en su momento, con la Secretaría de Educación Pública, la SEP, el Coneval, y actualmente pues con este fondo sectorial CONACYT, INEGI, y también con el fondo del CIDE, ¿cierto? Muy bien. Bueno, pues el proyecto que nos va a presentar a continuación pues ya está por concluir o casi concluido. La mitad. A la mitad. Bueno, es un proyecto interesante que solicitamos en su momento con el propósito de tener un panorama más amplio sobre, digamos, la literatura y los nuevos esquemas de medición a nivel internacional y también nacional sobre la corrupción, porque pues esto para el INEGI, para el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia es de gran relevancia. Además, con el contexto actual de la implementación de un nuevo sistema, un nuevo esquema que a nivel nacional va a implicar mayor coordinación para combatir la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. Además de la agenda a nivel internacional para el desarrollo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que va a implicar también el reporte de indicadores relacionados con corrupción. De forma que pues es un proyecto interesante y que también tiene una gran relevancia para el contexto nacional e internacional. Pues adelante, Ulises. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ya sé que todos están hambrientos, por eso mi prisa, y además yo dejé la olla de los frijoles puesta en la cocina. Entonces vamos a iniciar esto rápido y ya todos nos vamos a disfrutar de la comida. ¿Okay? Bueno, como decía Oscar, precisamente este proyecto inicia, bueno, en el CIDE en particular también, porque hay una gran área y diversos profesores e investigadores están estudiando el tema de corrupción, y ahora está como muy de moda precisamente el tema, pero en realidad como que nadie sabe muy bien de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. O sea, como que todavía no tenemos mucha claridad, y lo digo sobre todo ya habiendo revisado la literatura a nivel internacional y también de manera específica, que es precisamente uno de los objetivos del proyecto, que es cómo estamos midiendo la corrupción a nivel internacional y sobre todo también a nivel local. Entonces, a ver, vamos a comenzar. ¿Mi máquina? No, ¿estorba? No. Entonces, bueno, como mencionaba Oscar, precisamente este proyecto ya va como a la mitad. Se tienen algunos objetivos. Es un proyecto relativamente sencillo, pero de mucho trabajo. Se pretende analizar las metodologías que utilizan diversos organismos internacionales, y sobre todo cuyas unidades de observación son precisamente los países. Se establecen mediciones cross-national, ¿no?, de los famosos niveles de corrupción y de que tiene un país en particular. Entonces precisamente se detalla y se analiza la metodología por la cual se desarrollan estos tipos de indicadores, y eso también sobre todo se hace un análisis de las distintas mediciones o instrumentos de medición que se tienen aquí en México. Particularmente el INEGI tiene algunos de ellos a través de la encuesta nacional de calidad gubernamental, por ejemplo, o lo tenía en su momento a través de la encuesta nacional de
de cultura política, o algunos otros instrumentos como por ejemplo el de la Universidad Nacional que acaban de sacar sobre de los mexicanos vistos ante sí mismos, donde detallan precisamente todo un apartado de medición de la corrupción, de cómo el individuo en particular se entiende o se está conceptualizando precisamente su participación dentro de la corrupción o de actos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también se revisa en el caso particular de México y como les mencionaba, en las metodologías que se usan en distintos organismos a nivel internacional. Ya se desarrolló este marco metodológico de las metodologías comparadas, de hecho ya se entregó. Se estableció un conjunto de indicadores y sobre todo tipos de corrupción que nos permitirían como analizar de manera más precisa cuáles estaban utilizando cada una de los organismos internacionales que dicen estar midiendo el fenómeno. Se define un modelo para ser implementado, que esa es precisamente una de las partes en las que estamos actualmente desarrollando. Se está definiendo, ese es uno de los objetivos de este trabajo, que es precisamente definir un marco analítico y metodológico que pudiera ser útil o más útil al caso mexicano. Siempre año con año nos están diciendo, no, pues es que México sale peor y peor y peor en términos de la corrupción. Cuando se analizan, por ejemplo, algunos indicadores, por ejemplo, el de percepción de la corrupción, nos sale altísima, 80 a 70% de los mexicanos piensan que tenemos un nivel de corrupción alto, muy alto. Pero, por ejemplo, cuando se les pregunta, bueno, ¿y tú has sido parte de un acto de corrupción o has dado alguna mordida, etcétera, etcétera? Entonces dicen, no, yo no he dado nada de eso, ¿no? Yo soy muy, muy ético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay como un gap, ¿no? Digamos de negación o de posible mentira, ¿no? Entonces realmente ¿qué estamos midiendo cuando decimos que los indicadores de corrupción o de percepción a nivel internacional nos sacan y nos califican como que somos un país altamente corrupto? Y cuando vamos, por ejemplo, a nivel de especificidad en el caso mexicano y les preguntamos a los mexicanos, oye, ¿y si has participado o si participarías? O incluso si un funcionario te lanzó alguna señal para que pudieras ofrecerle algún tipo de dinero, entonces dices, no, el porcentaje se reduce hasta como 5 o 8% dependiendo, ¿no? Entonces realmente ¿qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos cómo podemos mejorar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción, ¿no? Precisamente estamos especificando todas las posibles digamos aristas que pudiera tener este fenómeno de la corrupción, basándonos precisamente en cómo se está midiendo a nivel internacional. Ya se revisó la literatura, como lo había comentado, toda esta parte teórica es la revisión documental. De hecho, ya se hicieron la revisión de los indicadores a nivel internacional, ya se estableció un marco analítico que precisamente ahí, de alguna forma, lo dice acción 2, qué es lo que estamos viendo. Vimos cómo es medido el acto de corrupción, qué temporalidad cubre, cobertura, sobre todo, por ejemplo, a nivel internacional. Pues el Banco Mundial tiene observaciones en alrededor de 250 países, Transparencia Internacional tiene alrededor de 160, 170 países. Algunas otras fundaciones como menos conocidas, como la Bertelstung, tiene menos países, pero bueno, también tiene algún otro tipo de cobertura. ¿Qué solidez tienen estos indicadores y qué fortalezas y debilidades podemos extraer a partir de precisamente de esas experiencias comparadas de corrupción a nivel internacional? Y después vamos a detallar cada uno de estas características que extraemos y de los tipos de corrupción identificables. Vamos precisamente a poder extraer una propuesta metodológica para poder pues vendérsela al INEGI después que nos invite a hacer el cuestionario o algo así. No es cierto. Pues hacer una propuesta que precisamente sirva al INEGI y sirva en general a la academia de cómo se mide el fenómeno, que es de por sí un poquito complicado de entender. En términos de los tipos de corrupción, pues tenemos cohecho, colusión, malversación de fondos, patrocinio ilegal, abuso de autoridad, etcétera, ¿no? Todos estos marcos, todos estos elementos que acabo de mencionar se han entendido precisamente como corrupción, ¿no?
cuando tú favoreces a un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos estos son distintos tipos de corrupción que en realidad como necesitan abordajes específicos para poder decirle al ciudadano, incluso indirectos, ¿no? Para que el ciudadano si es en una encuesta elaborada hacia ciudadanos, pues nos puedan decir si realmente han participado en actos de corrupción, o bien si en algún contexto en particular se pudiera haber prestado para poder realizar un acto de corrupción, ¿no? Entonces todos esos tipos se están detallando en casos concretos. Como les comentaba, ya tenemos toda esta parte peinada, ¿no? De cómo se elaboró las metodologías, qué tipos de corrupción se ven en general o cuáles son más recurridos en los países, qué tipo de métodos se utilizan en mayor medida, cuáles son más fáciles, cuáles son más difíciles y cuáles podrían llegar a ser más útiles, incluso si estos son de tipo indirecto. Vamos ahí en esta parte, en el número 3, que es el desarrollo de un artículo, en particular el doctor David Arellano, que es el coordinador del estudio, y un servidor estamos haciendo una investigación a través de una técnica estadística que son las variables latentes, que nos permitiría decir de alguna forma a través de los diversos índices de corrupción a nivel internacional cuáles tienen mayor covariabilidad entre ellos y cuáles de alguna forma están explicándonos fenómenos relacionados o bien no relacionados con lo que llamamos o decimos llamar corrupción. Y después precisamente viene ahí en ese punto 4. En ese punto 4 al final voy a mostrar un cuadro de lo que estamos especificando en este momento sobre los tipos de corrupción en casos concretos y cuáles son las fuentes de información que se extraen o que se podrían extraer para poder tener una medición más precisa del fenómeno. Se analizaron 21 indicadores, 9 de agencias nacionales, 9 de agencias internacionales y 3 de agencias extranjeras. ¿Qué quiero decir con eso de extranjeras? Son fundaciones, por ejemplo, de Heritage Foundation, de Bertelsmann Foundation, etcétera, ¿no? Por eso se ponen como aparte, ¿no? Que no son propiamente organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial específicamente, Transparencia Internacional, por ejemplo, ¿no? Que tienen ya además toda una revisión sistemática y como metodologías ya muy bien dadas del fenómeno, y se analizan a través de estas dimensiones metodológicas, que es claridad conceptual, claridad y precisión conceptual, verificabilidad, si por ejemplo las páginas de internet tienen datos disponibles, si incluso se especifican exactamente el método por el cual se hizo el indicador en específico, ¿no? Si son solo proporciones, si son factores, si son componentes principales, etcétera, y si está la información y si está la metodología en particular para poder replicar precisamente el resultado al que llegan, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con verificabilidad. Si son excluyentes, y con esto quiere decir que si en realidad están midiendo tipos específicos de corrupción, o sea, si excluyen de manera específica, por ejemplo, esta cuestión del cohecho, la colusión, etcétera, o simplemente te preguntan así de corrupción en general y solo se termina en un ejercicio de percepción. Y qué tan oportunos son, sobre todo para una cuestión de toma de decisiones. Hemos encontrado precisamente que muchos de estos índices se utilizan para tomar decisiones económicas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho eso afecta, ¿no? Si un país tiene niveles de corrupción altos, pues al final ese tipo de insumos son tomados en cuenta por agencias internacionales como Moody's, etcétera, que ven condiciones económicas y termina precisamente afectando como la inversión extranjera directa, o etcétera, etcétera, ¿no? Algunas otras cuestiones, y entonces también ver qué tipo de oportunidad ofrecen como para posicionar una medición distinta y una medición más real de lo que estamos diciendo que es la corrupción. Algunos otros como economía y practicidad en la medida de lo posible, porque luego no se especifican precisamente los costos de operación, o qué tan práctico podría ser hacer un levantamiento a nivel nacional, estatal, o bien hacer un experimento, por ejemplo, ¿no? Que por ahí nos hemos encontrado algunas cosas. Bueno, estaría padre hacer un experimento con representatividad a nivel nacional, pero seguramente el costo pues es demasiado, ¿no? Entonces, pues, se analizan solamente de manera como tangencial. Este es un resumen a través de un gráfico de correspondencias múltiples de las dimensiones que les acabo de mencionar. En general se observa que, por ejemplo, están sobre todo como dos grupos de alguna forma bien identificados, que son los de alta
y media relación con la medición de la corrupción, de acuerdo a estos, a que si son muy claros, si son verificables, si son precisos, si son excluyentes. Y más o menos en el grupo de alta, que serían como los que están mejorcitos en el mundo, encontramos algunos de Transparencia Internacional, que pues a pesar de que no nos guste, por ejemplo, que son solo medidas de percepción, pero bueno, tienen metodologías cuidadas, ya muy probadas, y que de alguna forma sí logran, a través de los cuestionarios que se hacen expertos, etcétera, logran de alguna forma identificar algunos de los tipos de corrupción de los que hablamos. Particularmente aquí pongo solamente algunos de los principales o de los que mencionan como de manera directa o de manera más precisa en términos de los cuestionarios que hacen, como por ejemplo la colusión, el soborno, el enriquecimiento ilícito, y algunos otros que se relacionan. Por ejemplo, encontramos ahí hay unos medio traslapados, que es el del Banco Mundial, y arribita está por ejemplo el de la UNAM, que acaban de sacar de los mexicanos ante sí mismos, ¿no? Y bueno, en el grupo de arriba están los de media, y hasta los de baja están un poco más dispersos, pero por ejemplo ahí encontramos el índice de Global Integrity Report, que en algún momento causó mucha polémica y fue muy utilizado, etcétera, porque en realidad lo que ellos medían no era corrupción, sino era anticorrupción, ¿no? Y entonces hicieron un cuestionario bastante interesante, dándole como la vuelta como mecanismo indirecto de medición del tema. Y sin embargo tiene muchos problemas metodológicos, porque luego tienes el gran problema de que bueno, tienes observaciones en el 2008 y después 2 años después, y 2 años después no incluiste a todos los países, y entonces bueno, pierdes precisamente un montón de datos. Y bueno, pues realmente es lamentable, porque la propuesta era como de alguna forma buena, pero bueno, pues en fin, no cumple con los requisitos metodológicos que uno podría llegar a buscar. Bueno, ahí está más o menos lo que ya mencioné, ¿no? Algunos puntajes como mayor verificabilidad, precisión, etcétera, están asociados a esta cuestión del grado alto, ¿no? Y las notas bajas son más dispersas. Ahora, bajo 3 rubros en particular, por ejemplo, tipos de medición de victimización, o sea, quienes han ya sufrido actos de corrupción, participado en ellos, en términos de la percepción de los individuos, y un análisis del marco normativo, sobre todo por ejemplo en tipos de corrupción como el peculado, que no es tan claro tener información, pero a través de esas 3 dimensiones vamos a analizar prácticas concretas, o sea, casos concretos de corrupción. Y entonces nos va a permitir identificar la información que a nivel nacional podría ser de alguna forma relevante para poder construir un indicador de manera, y sobre todo a través de los de distintos niveles de gobierno, y que sean más específicos de lo que estamos queriendo decir, o incluso de poder identificar en dónde está realmente este problema de la corrupción, ¿no? Porque insisto, esta cuestión de la percepción nos puede parecer como muy alta, nos puede parecer como un indicador muy alto y que estamos muy mal, pero ya después, como a la hora de especificar, realmente no sabemos en dónde está una oportunidad de establecer políticas públicas más concretas para poder incidir en el caso, ¿no? Entonces, precisamente por eso son cada uno de los tipos de corrupción identificados ahí, son 12: peculado, tráfico de influencias, colusión, enriquecimiento ilícito, etcétera, y sobre los cuales se está especificando precisamente de dónde se podría obtener esta información para poder detallar índices de manera más específicos. Y esta es la matriz que les comentaba al principio, que es más o menos como la que nos está orientando sobre cada uno de los casos específicos, y sobre de dónde podrían aparecer hacernos insumos o información para poder establecer este tipo de indicadores. Listo. Sin duda, bueno, la información, esta investigación nos va a ser de utilidad. También nos gustaría saber si hay algo que pudieron ahondar respecto a la aplicación en el nuevo contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Se acaba de instalar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, el cual va a tener una tarea muy relevante, que es la del diseño del sistema en conjunto con las instituciones principales que lo van a tener que operar, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, etcétera. Y no hay mucha claridad respecto a quién le corresponde diseñar las mediciones para evaluar
el sistema, que el sistema comenzará a operar a partir del próximo año, cuando el plazo perentorio que está establecido en los artículos transitorios define que toda la legislación a nivel de las entidades federativas tiene que ser armonizada, de forma que pues entonces iniciará ya plenamente su operación, quizá dentro de un año aproximadamente. Y entonces un elemento muy importante es, bueno, ¿y cómo se van a medir los avances, ¿no? Y eso creo que bueno, México tiene una estructura muy peculiar en cuanto a la plataforma que va a tener, pero sí hay algunas experiencias en otros países, pues también sería importante observarlas. Sí, de hecho, precisamente es por eso los estudios de caso, porque nos van a permitir tener como mayor claridad respecto de qué indicadores podrían ser ad hoc e incluso tener como ser más específicos, ¿no?, respecto de lo que se busca en términos de combate a la corrupción. Porque como lo señalas, es que, digamos, de hecho en el debate de todo el Sistema Nacional Anticorrupción hubo como un gran peso en esta cuestión de que eran factores institucionales, organizacionales, pero por ejemplo los llamados culturales, que es muy ambiguo eso de la cultura, pero entiendo esta cuestión digamos que de comportamiento de los individuos, que los hace de alguna forma entrar en la lógica de la corrupción para obtener beneficios, sean estos éticos o no. Digamos, por ejemplo, también existe corrupción cuando un familiar está enfermo y quieres que lo atiendan, y entonces ves todos los caminos necesarios para que lo atiendan de manera más pronta, ¿no? Y entonces eso parecería tener una especie de justificación, pero sin embargo es un acto de corrupción como tal, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo lo catalogas y cómo haces para precisamente entender la propensión del individuo hacia la comisión del acto de corrupción o no? Y cómo le haces institucionalmente para tener las barreras que precisamente te podrían delimitar y que dejaran de existir ese tipo de espacios de oportunidad para la corrupción. Entonces, sobre todo en ese sentido, sí, los estudios específicos tienen la pretensión de tener como indicadores de alguna forma más precisos y que pudieran orientarse a áreas específicas, ¿no? Esa sería la contribución en términos del Sistema Nacional Anticorrupción, porque como bien mencionas, no hay o no ha habido un intento precisamente por definir las metodologías necesarias para poder abordar el tema. Y la verdad es que el tema es como bastante complicado, ¿no? Realmente existe no solamente corrupción por parte de los individuos que la ejercen, es como una especie de dinámica que hemos establecido en términos de llaves sociales de acceso ante las posibles deficiencias institucionales, ¿no? Entonces realmente sí hay que comprender como toda esa lógica que hay detrás del funcionamiento de individuos y organizaciones en torno a la corrupción, y poder establecer como precisamente los indicadores que podrían tener mayor oportunidad de solución del problema. Muy bien. Bueno, gracias, Luis. Y bueno, pues abrimos un espacio para preguntas. Si pueden pasar el micrófono por allá, por favor. Si nos hacen favor de presentarse, su nombre, la institución donde laboran y su interés, su pregunta en particular. Buenas tardes, mi nombre es Armando Islas. A partir de mañana voy a estar integrado en la Secretaría de la Función Pública y soy profesor asociado de la UAM Coajimalpa. Mi pregunta es muy específica, muy concreta. Decías al inicio, Ulises, que la unidad de análisis es país. Esta metodología y los indicadores que van a ser propuestos en el marco de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿es escalable a nivel estado, municipio, digamos, porque al interior la medida, digamos, es por país? Sin embargo, al interior de la República, pues cada entidad federativa tiene esos, digamos, características de autonomía y por tanto también distintas reglamentaciones, instituciones, en fin, todo lo que ya sabemos un poco de la metodología. Entonces es escalable a distintos niveles, pensando en que al final va a ser un instrumento apropiado para medir el avance o no respecto de lo que se quiere lograr con el sistema nacional. Gracias.
Gracias, es muy buena pregunta. No, en general no lo hemos pensado así, lo hemos pensado sobre todo a nivel federal y sobre todo dada la complejidad, si ya tú agregas un nivel más, todavía se abre mucho más la brecha, ¿no? Para poder tener algo, al menos el primer paso concreto, ¿no? Yo creo que el primer paso sí es rescatar la forma en la que se mide internacionalmente, porque todavía dejaba como muchas dudas respecto de qué era lo que realmente significaban y sobre todo de qué forma se medían este tipo de fenómenos. Pero no, es muy buena propuesta, pero creo que sí habría que primero irse a un nivel federal y ya después bajar y acoplar este tipo de indicadores. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Murguía. Trabajo en el Centro de Excelencia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el INEGI para información estadística de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia. Es un nombre muy largo. Tengo un par de dudas. Sobre el último entregable que o el tercer objetivo de su proyecto, que es el desarrollar este modelo. El modelo va a servir para desarrollar un esquema con el que se pueda utilizar la información de estos indicadores internacionales y nacionales que ustedes están analizando y estudiando, digamos, una forma de digerir toda esta información de distintas fuentes para poder tener como un análisis estadístico comprensivo de todo lo que se está recopilando de diferentes instituciones. ¿Es correcto? Es lo que… Bueno, sí y no, pues no se acaba ahí. En realidad es generar una propuesta metodológica para medir la corrupción en México. Okay. Ese sería el punto final. Ok, y para eso están desarrollando los indicadores que se necesitan, los 12 indicadores. Los 12 casos específicos. Okay. En la lista no vi que viniera el soborno. ¿Por qué no se está considerando esta práctica? No sé, igual y fue porque se me borró. Okay. No sé, porque sí lo tenemos contemplado. Sí, Okay. Igual y no. Nos dimos lo borramos. Sí, buen punto. Ok, esa era mi duda principal. Quizá vale la pena volver a mencionar nada más las categorías, ¿no? Ok, las menciono: peculado, tráfico de influencias, colusión, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, patrocinio ilegal, cohecho, abuso de autoridad, concusión, nombramiento ilegal de un cargo, aprovechamiento ilegal de un cargo. Por ejemplo, si por soborno te refieres a la mordida, pues ahí está el cohecho, ¿no? Ok, perfecto. Y nada más, sobre los instrumentos que están analizando, ¿cuál fue bueno, ya pusieron como los criterios por los que los están evaluando. ¿Cuántos instrumentos se filtraron? Es decir, ¿cuántos instrumentos no encontraron que cumplieran con todos estos requisitos? Me imagino que encontraron más de los que tienen en la lista, ¿no? Sí, aquí, si quieres eso ya te lo digo en lo económico, pero sí, desde luego que sí encontramos algunos que no cubrían como con todas las… había una clasificación de incierta, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando realmente teníamos dudas respecto de si se podía hacer lo que decían ellos o no, entonces sí hay como unos 3 casos más o menos que no cumplen con los requisitos. Aquí lo estoy viendo, sí, son 3 casos. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, quizá también vale la pena comentar, antes de la siguiente pregunta, aprovechando la intervención de Roberto, a nivel internacional hay un esfuerzo también importante por desarrollar un manual para la medición de la corrupción a través de encuestas, lo cual, bueno, pues es muy importante, relevante en el contexto de la medición de los indicadores globales para el desarrollo sostenible. Va a ser un insumo para los metadatos, para las metodologías que se van a definir para esos 2 indicadores sobre corrupción que están contenidos en el objetivo 16 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ciertamente, como pasa en otros casos, en otras metas de esa agenda internacional, que no termina de gustarle a todos, porque obviamente estamos hablando de muchas metas, muchos indicadores, hay más de cerca de 230,
y aún así no miden pues de manera completa, integral, cada una de las metas, ya no digamos los objetivos concretos, que son 17. Entonces, en este caso, los indicadores de corrupción están orientados al soborno o al cohecho, que es lo que en una encuesta en hogares o en unidades económicas pues podemos medir, podemos captar, recolectar información, aunque tiene sus dificultades, ciertamente ya lo mencionaba Ulises, sobre la posibilidad de que haya ocultamiento por parte de los informantes, que no nos den toda la verdad. Sin embargo, las metodologías que se han desarrollado a nivel internacional pues nos acercan mucho a esos niveles que se están midiendo en diversos países donde hay experiencias, tal es el caso de México, pero ciertamente es una dimensión y hay otras más que no vamos a reportar para los objetivos de desarrollo sostenible, pero que es importante tener en cuenta, ¿no? Sin duda. Sí. Adelante, Maquena, con tu pregunta, por favor. Sí. Me parece que este estudio realmente es esencial para la vida de nuestro país, y principalmente porque con la palabra corrupción y por las 12 menciones que se hicieron, no las alcanzamos a ver muy bien, pero bueno, lo que se ha repetido ahora, hay actos de distinto tamaño y de distintas consecuencias. Sin embargo, la percepción general cuando se usa la palabra corrupción con frecuencia está vinculada al hecho de hacer un abuso del uso de recursos, sobre todo de recursos públicos. Entonces, bajo esa consideración me parece que clarificar qué es corrupción es como fundamental, y parte de las políticas que seguramente podrían derivar de tener dimensionados los componentes que están definidos, tendría que ser recomendar de manera más precisa, más bien hacer uso de manera más precisa de las palabras que se utilizan cuando queremos aludir a algunos de estos elementos. Con el avance y que se tiene en este momento de la investigación, me gustaría saber qué es lo que definiría un acto de corrupción, cuáles son los elementos esenciales que estarían definiendo este concepto. Muchas gracias. Híjole, qué pregunta. No tengo una respuesta aún. Es que ahora también se habla de una… regularmente se había definido la corrupción como una relación entre alguien que tiene un puesto, un cargo público y un ciudadano, digamos, alguien que no lo tiene, ¿no? Y ahí se establecía la relación entre ambas partes y entonces se decía, bueno, ahí si la persona que tiene el cargo público abusa de su autoridad, entonces hay corrupción, ¿no? ante el otro. Y ahora, bueno, se habla de corrupción en el ámbito privado también, entonces ya no solamente es quien tiene un puesto de poder, o sea, no solamente se circunscribe al ámbito público, ¿no? De hecho, ahora, si se fijan, últimamente me he enterado de algunas cosas de corrupción en el fútbol por algunos amigos que tengo. Entonces, por ejemplo, casi todos los jugadores que vemos ahora en las selecciones, o sea, les cobraron una lana por estar ahí. Y bueno, pues obviamente es ámbito privado, o sea, ¿no? Pero así se estila, digamos, es una lógica de acción, es una forma de actuación de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo, si me permiten ser abstracto, yo diría que es el abuso de las posiciones de poder para obtener beneficios ilegales. Esa sería una posible definición de corrupción, dada la amplitud, porque además, les digo, o sea, no solamente es esta cuestión de la diferencia entre público y privado, sino también tipos, ¿no? O sea, es un favor, es un puesto, es la obtención de algo tangible, la obtención de un beneficio posterior o intangible, porque se dan en todas esas modalidades. Entonces, pero siempre hay alguien que abusa, que tiene la posibilidad de dar algo, y siempre hay alguien que abusa, ¿no? Entonces son posiciones de poder relativas de los individuos. Hola, Cecilia García del Banco de México, otra vez. Una pregunta, no sé si es muy complejo, reconozco la complejidad, pero ¿consideras alguna medición
del valor económico de la corrupción, es decir, ya sea directo por la transacción, la mordida, el cohecho, o implícito, indirecto por el valor de los contratos, de la deuda, o sea, alguna cuestión quizá más informal. Sé que en otros países es un esfuerzo, es muy complejo, pero no sé si consideras esto. Y una recomendación, petición, quizá en la parte final del proyecto hacer una serie puntual de recomendaciones, sobre todo de restricciones o falta de transparencia, quizá que se pueda mencionar de algunas instituciones. O sea, creo que vale la pena que nos des una pauta de por dónde continuar, ¿no?, en esta labor. Felicidades por el proyecto. Gracias. No se contempla esta cuestión de la medición del costo económico de la corrupción. Hubiese sido algo súper padre, pero realmente no, la información disponible no da para ello. De hecho, las estimaciones que regularmente luego vemos en la prensa de cuánto cuesta, etcétera, son casi cuentas charras, porque no tenemos realmente una medición, ni siquiera del ingreso en general, ¿no? Aquí están los expertos de la ENIG por aquí, realmente no hay una medición como muy concreta de cuánto destinas a ciertas cosas, ¿no? Ni de cuánto ingresas. Hay estimaciones y la ENIG, por ejemplo, en particular, no cuenta con una medición de cuánto destinas a actos de corrupción, a soborno, etcétera, ¿no? Sería algo complicado, sería algo padre, pero no lo contemplamos. Sí, sobre ese tema creo que es importante mencionar que las estimaciones que desde hace unos 15 años en el caso de México vienen sobre todo de organismos internacionales como el Banco Mundial, que en algún momento dio alguna cifra, ¿no?, de 8 o 9% del PIB, y la prensa, porque esas notas siguen reciclándose en la prensa, todavía recuerdo el año pasado que me mandaron alguna y me decían, bueno, ¿y esto de dónde lo calcularon? Porque la fuente era el INEGI. Y claro que el INEGI no se trataba de nosotros. Sobre esta cifra del PIB, que venía como de hace unos 15 años, pues algún periodista se puso a calcular con la cifra del producto que tiene el INEGI disponible en su página de internet, del PIB, y entonces hizo el cálculo, y entonces daba la cifra, y como fuente citaba el Banco Mundial y el INEGI. Entonces, desafortunadamente se desvirtúan, ¿no?, estas estimaciones que a nivel internacional se hacen y generalmente no tienen mucho sustento. Por ejemplo, en el caso de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que mide delitos, la victimización delictiva a la población de 18 años y más, con esas preguntas que hacemos sobre los costos del delito, las afectaciones, pueden ser materiales o no, pero si son materiales, se aborda el tema, ¿no?, y se pide una estimación del costo al informante, y con eso se puede hacer ya entonces una parte del costo de la corrupción, porque la otra tiene que ver con lo que le cuesta a la población protegerse para no ser víctima de un delito, y con eso entonces pues ya tenemos una estimación del costo de la victimización delictiva a nivel nacional, pero viene de una fuente, o sea, tiene un método establecido. Sin embargo, en este tipo de cuestiones que es multidimensional el fenómeno, la ENSIG, que mide, es una encuesta que realiza el INEGI sobre servicios públicos, trámites y demás contactos con autoridades o servidores públicos, se hace el intento de obtener lo mismo. En este caso, pues sí, el costo de la mordida, el favor, de lo que implicó ese intercambio que se dio con un servidor público, pero es tan variable, a diferencia de los delitos que pues la mayoría en su contexto pues son, digamos, hay algunos outliers, sí, que pueden ser millones de pesos, pero son muy escasos, o sea, serán outliers. Pero en el caso de la corrupción es tan variable que puede ser de 5, de 10, de 20, de 100, de 1000, de 2000, hasta incluso algunos casos que hemos registrado también de millones, ¿no? Pero es 1 o 2 casos, y de ahí la varianza es tan alta que no podemos dar una cifra confiable a nivel nacional. En los tabulados pueden encontrar ya algunos avances sobre el tema, pero en las primeras ciertamente ha sido muy complicado por esa razón.
pero es un tema que estamos abordando, pero otra vez es una parte del fenómeno, es multidimensional y pues otros aspectos de la corrupción como pues digamos en contratos públicos o el desvío de recursos, por ejemplo, no lo tenemos en esa medición, ¿no? Entonces es muy complicado ese tema del costo de la corrupción. Y nada más también ahí ahondando precisamente en lo que menciona Oscar, por ejemplo, o sea, en SIG te pregunta sobre trámites específicos y te dice, bueno, ¿y cuánto te costó el trámite? Pero no aborda, por ejemplo, otras cosas como enriquecimiento ilícito, que es una de las grandes problemas que tenemos, si no pregúntenle a Javier Duarte o a alguien así, pues cuánto se llevó, ¿no? Bueno, presuponemos su culpabilidad, aquí ya no presuponemos su inocencia, ¿no? Entonces, pues fue una cantidad enorme, ¿no? Entonces, ahí sí tienes una disparidad muy complicada para definir eso. Parece que sería interesante evaluar la perspectiva de poder diferenciar la corrupción en el sector público y la corrupción en el sector privado, porque lo que se hace evidente es que ya hay elementos para tipificar cuando menos los actos de corrupción más, digamos, clásicos, con las comillas que le podamos poner, en un sector y en el otro. Dado lo que se ha mencionado, que es una lógica de acción, pues irrumpirla requeriría de acciones distintas en el sector público y en el sector privado, lo cual pues vendría muy bien para una salud de la sociedad que es altamente requerida. Gracias. Gracias, Máquina. ¿Alguna otra pregunta para finalizar, por favor? Hola, me gustaría nada más que platicaras brevemente cuál es el alcance que están pensando tenga su propuesta metodológica para medir la corrupción, porque supongo que, o sea, no solamente has comentado como de lo diferente que son cada tipo de corrupción, y supongo que va a tener que tener diferentes caracterizaciones cada uno de ellos, y los indicadores van a tener como algunas distinciones, algunos van a tener que medir a niveles locales, a niveles federales, a niveles de institución, no sé, como que platicaras un poquito al respecto. Y cómo eso va a ayudarnos a satisfacer las necesidades de los ODS alrededor de corrupción en particular. ¿De las qué, perdón? De los ODS. Sí, si lo han contemplado. Pues bueno, la primera, yo pongo el primer alcance más modesto, que es precisamente la propuesta metodológica, es un instrumento que nos ayudaría a precisar. Si quieres saber algo de un tipo de corrupción, tendrías que preguntarlo así, y el abordaje metodológico sería de esta forma, ¿no? Ese sería el primer alcance y el más modesto, y creo que es un primer paso necesario, porque en realidad si tú buscas en cualquier lado no hay un documento realmente que lo diga o que lo establezca, ni que lo haya estudiado así. Entonces ese es el primer gran avance que se tiene, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya con respecto a lo de los ODS, pues ya es digamos, si logramos este primer objetivo metodológico, pues lo demás podría venir como consecuencia lógica. Sí, bueno, solo para complementar, me parece, bueno, en mi opinión personal, un modelo es muy útil si cubre, pues digamos, todos los aspectos que el fenómeno en su gran complejidad puede comprender. Si la información está disponible, bueno, pues eso ya es otro tema. Sin duda en el país y en muchos otros países pues hará falta desarrollar más trabajo para poder cubrir esos espacios, esas áreas de temáticas sobre el fenómeno de la cual no tenemos información alguna. Puede haber, como en el caso de México, anécdotas, ¿no? Hay la literatura está llena de anécdotas sobre la corrupción en México desde tiempos inmemorables, que es valiosa, que sí también nos da un aspecto de la parte sociológica, pues digamos, del origen sociológico, político, del fenómeno económico, por supuesto,
pero pues que debe de tender hacia una parte pues un poco más analítica y sobre todo cuantitativa, que lo cual no es sencillo, pero esos modelos nos van a servir entonces para poder buscar y desarrollar estadísticas o información cualitativa, si no es posible cuantitativa, pero que vayan complementando esos espacios, ¿no? Creo que de ahí la relevancia de este trabajo. Y bueno, pues si ya no hay otra pregunta u otro comentario, pues entonces damos por cerrado este panel, esta mesa, y agradeciéndoles a todos y a todos su amable atención. Buena tarde y pues buen provecho. Gracias. Se servirá comida en el salón que está